Hal Barron, que estuvo conmigo en la Junta y en la Fundación, que fue un hito extraordinario. Pero hoy no voy a hablar de eso. Espero no desilusionarle, claro. De lo que sí que quisiera hablar es de lo último, de lo que estamos investigando, sobre todo nosotros. Los niños, nuestros abuelos, lo verán diferente, y los tataranietos del doctor Shinya Yamanaka lo verán. Este es un nuevo paradigma para mí en el campo de la medicina. Se han hecho muchas cosas y yo creo que esto es lo más sorprendente en sentido biológico, como fueron las observaciones iniciales de Shinya Yamanaka. Y ahora tenemos implicaciones muy profundas para, yo creo, replantearlos casi por completo el planteamiento para las enfermedades humanas. Y esto se ilustra aquí en un diagrama muy sencillo, demasiado sencillo, ¿verdad? 2 líneas nada más. Y lo puedes ver pensando que todas las enfermedades surgen cuando las 2 líneas se cruzan. Las rojas representan el estrés, que es enfermedad. Las vías de desarrollo de una enfermedad que tienen una alteración molecular con una vía de estrés de un gen anormal o lesionado, pero solo tienes una enfermedad clínica cuando dicho estrés supera la capacidad de los tejidos y de las células para mantener la función normal, que es lo que llamamos homeostasis, y compensar el estrés. ¿Qué sucede cuando tenemos la enfermedad? Pues esto es lo que pasa, y sobre todo el envejecimiento. La capacidad de recuperación, la resiliencia de las células cae, que es la línea negra en el diagrama. Y probablemente este es el motivo subyacente por el cual las enfermedades tienen una relación de dependencia con la edad. ¡Hombre! Podría haber una familia de curvas, dependiendo de la familia, de la enfermedad, de las células y demás. Pero bueno, esto es una descripción general. Pero bueno, esta es una afirmación completamente académica, nada más. Porque toda la medicina moderna, en general, no totalmente, ha estado centrada en comprender la línea del estrés y desarrollar medicamentos, intervenciones para mitigar dicho estrés. Pero tenemos una posibilidad de un nuevo campo médico y surgirá si empezamos a pensar que sí, que es posible coger la línea negra y desplazarla abajo y hacia la izquierda. Es decir, no crear tratamientos médicos con disminución del estrés a título individual. No, queremos conceder la capacidad de las células y los tejidos de volver a ser resilientes y así suprimir las consecuencias del estrés. Y esto solamente será posible si biológicamente podemos cambiar la resiliencia de las células, la capacidad de mantener la homeostasis a pesar del estrés. Y en segundo lugar, lo podríamos hacer si cambiamos la programación de estas células, las convertimos en sanas y resulta que es muy parecido a volverse células más jóvenes. No nos tiene que sorprender, claro, todos nos quisiéramos sentir como los de 20 años. Y esto es lo que hemos aprendido gracias al doctor Yamanaka. Esto va a crear tratamientos, dependerá de muchas cosas. Hay que comprender los procesos en profundidad y tener la capacidad de encontrar dianas del mecanismo de reprogramación que puedan ser susceptibles para el desarrollo de medicamentos que sean efectivos y seguros. Entonces, ahora lo que sabemos, es muy pronto, es biología completamente nueva que se puede intervenir. Por eso, hace un año, un grupo de nosotros constituimos la Altos Labs, los laboratorios Altos, que es una biotecnología, una compañía de biotecnología que completamente nueva, que integra completamente la academia con el sector económico e industrial. Es la compañía de biotecnología mayor del mundo. Empezamos con 3.000 millones de financiación, inmediatamente global, con muchísimas instituciones, incluyendo una del Reino Unido en Europa, y muchísimas personas de esta sala, incluyendo lo que yo creo que son la mayoría de las personas que impulsan el desarrollo de este nuevo campo, se han unido a nosotros en Altos Lab. ¿Cuál es la misión de Altos Lab? Aquí está. Restaurar la salud celular y resiliencia
a través del fenómeno de reprogramación para rejuvenecimiento celular, para no solo atenuar la enfermedad, sino básicamente revertirla y tomar una célula de 60 años que ya no puede enfrentarse a algún estrés genético en particular y volverlo a cuando tenía 15 años, cuando ni siquiera era consciente de la anomalía genética, para revertir los daños causados por la enfermedad y también las discapacidades que inevitablemente e inexorablemente se presentan a la vida por esta misteriosa pérdida y profunda implacable de la resiliencia celular. La verdad que yo no quiero hacerle pasar un mal rato al doctor Yamanaka ni hacerle sentir vergüenza, pero es que son los pioneros y revolucionarios, y es que es la realidad. Shinya Yamanaka nos dijo que teníamos que poder volver en la película de la vida y volver atrás. Sí. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer? Lo que ya mostró el doctor Yamanaka es que las células pueden hacer lo siguiente: dar lugar a dos informaciones epigenéticas. Una, la identidad celular, eres de neurona o de músculo, y comenzar la migración con los desarrollos pluripotenciales de estas células tipo embrionarias. Pero hay algo más que pasa con la reprogramación, y es que el reloj lo echábamos atrás en el tiempo, básicamente a empezar de cero otra vez. Y claro, sabíamos que teníamos que volver atrás el reloj biológico, claro, porque si empezábamos con espermatozoides muy antiguos o ovarios demasiado viejos, no podremos mejorar la enfermedad. Tenemos que revertir el reloj biológico a unos pocos días después de la fertilización, y desde luego ha cambiado por completo el panorama de biología celular, pero a mí no me pareció, por lo menos, recrear esta posibilidad de aquello que dije en la otra diapositiva. ¿Por qué? Porque esta reprogramación, desde luego, ha echado el reloj de atrás, pero has perdido la identidad celular, y eso en sí mismo no es terapéuticamente útil. Por convertirnos en una masa andante de células embrionarias no es un buen desenlace del tratamiento, ¿verdad? Pero luego vino esta publicación de muchísimo calado y por primera vez, como ven aquí, pudo desasociar y separar los dos aspectos de reprogramación celular, y por lo tanto demostró que con un control exhaustivo y cuidadoso la expresión de los 4 factores de Yamanaka, el cóctel del doctor Yamanaka, puedes rejuvenecer las células, pero sin cambiar su identidad. Y este hallazgo tan singular ha creado posibilidades sobre las que estamos trabajando en altos. Se ha demostrado en células humanas con Wolf Reich. Steve Horvath es el que ha desarrollado distintos relojes biológicos, y todo gracias al trabajo del doctor Izpisua. La verdad es que tenemos constatación de muchos cambios moleculares muy profundos que no siempre comprendimos en todos sus aspectos, pero los conseguimos revertir mediante esta reprogramación parcial, que solamente busca rejuvenecimiento. Esta disociación de la reprogramación total del doctor Yamanaka es lo que nos permite imaginarnos la medicina antienvejecimiento que quizás pudiera ser segura. Y la persona es otra persona importante en altos, Peter Walter, y viene aquí en la diapositiva también porque es un científico extraordinario de la Universidad de San Francisco en California, que ha esclarecido algunas de las vías metabólicas universales de estresores, y que nos demuestra que podemos responder al estrés de las proteínas normales, pero que quizás 10, quizás 20% del genoma humano está involucrado en crear estas vías de respuesta al estrés, y el vínculo entre reprogramación de rejuvenecimiento y la modificación de las vías de respuesta al estrés son la combinación que es el ingrediente esencial para que las células sean otra vez jóvenes y resilientes. Bien. Bueno, Juan Carlos Izpisua, no quiero robarte el estrado, pero esto es lo que fue fundamental, los experimentos seminales de rejuvenecimiento. Vemos la forma de progeria con estos sujetos afectados, y estos niños, como saben,
tienen un envejecimiento precoz, tienen 8 o 10 años, parecen de 80 a 90 y desgraciadamente no suelen superar la adolescencia. Hay muchos aspectos en progeria de biología y estructuras celulares que nos demuestran lo que parece ser envejecimiento acelerado. No es exactamente igual que el envejecimiento natural, pero bueno, los modelos comparten aspectos. ¿Y qué demostró el doctor Izpisua? Tienes un no enfoque terapéutico, sino una demostración de concepto, ¿vale? Tienes un ratón con células modificadas por ingeniería genética. Todos expresan las sustancias de Yamanaka, pero con control y con pulsos de liberación de dichas sustancias de Yamanaka. Rejuveneces al ratón, cambias su aspecto de lo que son un modelo prematuramente envejecido similar a la progeria a jóvenes. Realmente ha sido notabilísimo. Y aquí podemos constatar anomalías en el núcleo y en la cubierta nuclear que caracterizan los síndromes progéricos conocidos y también parecido a lo que vemos en envejecimiento natural. Gracias a esta reprogramación podemos suprimirlo. La mutación que subyace existe, no es terapia génica. De hecho, si hicieras terapia génica con CRISPR, tendrías un resultado realmente similar, corrige la anomalía genética, pero en este caso lo que haces es reprogramar a las células para que se conviertan en resilientes a lo que es el estrés que produce la mutación y por lo tanto corriges el fenotipo molecular y celular, lo suprimes. Es una cosa notabilísima. Por eso tenemos las dos curvas que se cruzan. Solo tienes enfermedad cuando superas la capacidad de las células de seguir funcionando frente al estrés. Bien, esto era la progeria, envejecimiento prematuro, hablamos de estas palabras de rejuvenecimiento y de revertir el envejecimiento, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Es realmente este tipo de modelo que vimos en la primera diapositiva, es una supresión de la anomalía genética o no? Pues Juan Carlos Izpisua y su laboratorio asumieron una enfermedad genética completamente distinta. El ratón obeso no fabrican leptina y no suprimen su apetito y siempre están ingiriendo alimento. Se convierten en obesos mórbidos, desarrollan diabetes y también hígado graso. Si coges estos ratones obesos, y manipulas y haces los pulsos para el rejuvenecimiento, corriges por completo el fenotipo. Vuelven a un peso normal. El hígado graso se mejora, más o menos, entre comillas, curan su diabetes y además lo que quiero decirles es que lo que no suprimes es la falta de control del apetito. Los ratones siguen comiendo porque el gen estaba allí, pero ahora ya las células son resilientes. Y sobre todo para el estrés del metabolismo lipídico oxidativo. Y por eso tienen rejuvenecimiento. ¿Y se limita esto a enfermedades genéticas? Pues aquí tenemos un ejemplo de sobredosificación mortal por paracetamol. Los ratones que reciben dosis mortales de paracetamol o acetaminofeno, el otro nombre, mueren por insuficiencia hepática aguda, que es una causa relativamente común de muerte en niños por esta causa, pero si les reprogramas a los días siguientes de la intoxicación, proteges a los ratones de la muerte. Y este es uno de los procesos patológicos más importantes en la medicina, que es la fibrosis, es decir, la sustitución del tejido normal por tejido fibroso, cicatrizal. Las células estresadas por lesiones e inflamación en los tejidos toman una decisión. Vamos a ver, ¿vamos a resistir el estrés? ¿Nos podemos regenerar? ¿O disparamos y activamos esta respuesta que es la fibrosis y cicatriz, que es bastante destructiva y produce mucha muerte en según qué órganos en todo el mundo? Pues aquí están los riñones de estos ratones y tenían fibrosis, ¿no? Renal. Y puedes tener insuficiencia renal terminal y morir. Pero si reprogramas las células del riñón, ya los riñones no muestran fibrosis detectable, parecen completamente normales, siguen funcionales. Bueno, pues son ejemplos, hay más, ¿no? Pero vemos un marco teórico y conceptual en el que puedes repetir enfermedades de toda índole con este concepto de reprogramar las células para que sean sanas y resilientes.
Con lo cual nos replanteamos las terapias de una manera completamente diferente. La mayoría de nuestros esfuerzos terapéuticos buscan mitigar la función molecular alterada, generalmente proteínas, que subyacen a la causa de la enfermedad. Las terapias génicas y las nuevas terapias lo pueden alterar, pero no. Aquí estamos buscando un nuevo tipo de terapia. Lo llamamos de terapia de reprogramación celular. Y no tiene por qué ser específica de enfermedad, o bien que, bueno, pudiera haber diferentes detalles de cómo manejar patologías cerebrales o pulmonares, lo que fuera, pero sin duda alguna va a ser mucho menos específico de determinadas enfermedades, porque, bueno, muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, hemos sido parte del movimiento de la medicina de la precisión. Bueno, cuando quieren que me detenga, me lo dicen, no pasa nada. Bueno, pues entonces continúo. Bien, ahora mismo la programación celular es casi una caja negra. Sabemos poquísimo de cómo se produce y por los cuáles se pueden estimular estos factores y cuál es el mecanismo molecular subyacente a los cambios tan profundos que tenemos en el genoma, epigenoma y el metabolismo celular, porque cambian muchísimas cosas. Entonces, una de las más importantes que investigamos ahora en mi fundación, en mi trabajo en Altos, es intentar revelar estos mecanismos, porque tenemos una expectativa, como sucedió en el cáncer, de que si seguimos las vías metabólicas, encontraremos intervenciones y medicamentos al respecto. Supongo que Juan Carlos Izpisua pues aludirá a esto en sus comentarios. Y por supuesto se puede hacer sin enfermedad obvia en ratones de envejecimiento normal, controlando cuidadosamente los pulsos. Bueno, Juan Carlos, tiene miles de ratones y varias generaciones sin efectos perjudiciales, pero bueno, se puede mejorar la mayoría de los aspectos, ¿no?, de fisiología que vemos que se van deteriorando con la edad. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando reprogramación celular? ¿Qué es la reprogramación? Bueno, tú tienes una célula en un estado en particular inicial de fragilidad por la edad, las experiencias, los estresores, genética, las lesiones que haya recibido. Y una forma interesante de plantearse todo esto es con estas dos flechas que ven aquí. La programación de rejuvenecimiento restaura el marco epigenético que las células tenían cuando surgieron del desarrollo embrionario en primer lugar. Y según ha mandado la evolución, tienen exactamente la receta para hacer que las células se conviertan en cardiomiocitos, hepatocitos y demás, partiendo de la misma célula embrionaria madre. Es lo que vemos aquí. Pero hay otro lado crítico de la ecuación al que ha aludido antes, la reprogramación de las vías metabólicas de estrés. Y vas de fragilidad a resiliencia. Y es lo que llamamos la nueva salud celular. Y estos dos fenómenos están íntimamente entrelazados. Y lo estamos investigando en Altos. Este fenómeno de ver cómo el estrés y las vías de homeostasis se alteran es algo que nos va a dar lugar a una nueva clasificación de las enfermedades. Por ejemplo, las mayoría de las causas de la demencia que estamos intentando identificar generalmente son en la clínica luego muy similares, como cuadro de demencia. Probablemente todo se podría expresar de una estresopatía que generalizadamente en el cerebro induce pérdidas sinápticas y pérdidas de los tipos de pulsos o síntesis de proteínas que son necesarias para la memoria a corto plazo. Nos lo podríamos plantear de esta forma y creo que lo puedo ilustrar bien con el trabajo de otro investigador fundamental en Altos, que se llama Robin Franklin. Viene de Europa, del Cambridge Instituto, y bueno, ha estado estudiando las células madre humanos en el cerebro. La más importante de estas células es la llamada célula OPC, la célula progenitora de oligodendrocitos. Las OPC son las células madre del cerebro, las células pluripotenciales del cerebro. Las OPC envían señales para la autorrenovación y la diferenciación. Luego se diferencian a los oligodendrocitos maduros que son necesarios para ser cubiertos por la vaina de mielina, que son absolutamente fundamental para tener neurotransmisión.
Tenemos dos formas, con regeneración y degeneración, con este proceso sencillo en el sistema nervioso central, pero hay un nuevo fenómeno que es la mielinización adaptativa, que es importantísima para el aprendizaje. No es solo lo que vas aprendiendo durante el neurodesarrollo. Bueno, pues él ha estado estudiando las células y cómo envejecen. Y bueno, pues tienen el mismo tipo de cambios que hemos visto antes. Si cogemos células OPCs jóvenes o maduras, bien de roedores o humanos, siempre presentan todas estas características de cromatina alterada, transcriptomas alterados, alteración de la sensibilidad del estrés. ¿Y qué pasa? Pues no proliferan tan bien, no se diferencian tan bien como debieran. Y las células que se diferencian tampoco se recubren de mielina también según envejeces. Pero una de las cosas más notables que nos ha mostrado que puedes coger estas células con distintas formas, independiente de los factores de Yamanaka, y hacer que todas las células sean jóvenes o todas las jóvenes sean viejas. Y una cosa más fascinante del mundo es que resulta que en nuestros organismos tenemos una matriz extracelular, la parte no celular, donde están las células metidas, ¿no?, que es importantísima. Y hay cambios. Un cerebro joven tiene una matriz extracelular con una consistencia de un aguacate maduro, pero vas envejeciendo, pues el avocado se endurece, como si fuera un avocado todavía verde, así de duro. Pues en el cerebro, si coges las OPC y las haces crecer en una matriz extracelular joven, rejuvenece la célula y revertís como si hubieras utilizado los factores de Yamanaka. Si coges una vieja y la haces crecer, una joven, una célula OPC joven, y la haces crecer en el medio extracelular viejo, envejece. O sea, que no tiene solo que ver con el transcurso del tiempo, ¿no? Y vincula esta idea de estas programaciones celulares que me permiten ir de viejo a joven y demás, o incluso intermedios. Pero es una manifestación preciosa, maravillosa, y también ha dilucidado el receptor específico que exclusivamente está presente en las OPC neuronales, que recibe la señal para poder decirle a la célula: hazte vieja, envejece. Bueno, pues se pueden desarrollar medicamentos para bloquear este receptor. Creo que es un ejemplo maravilloso de la fidelidad funcional. Las OPC viejas no tienen las funciones que las OPC sí tienen, pero cuando las rejuveneces, las recuperan estas funciones. Pero ya dije, cuando estás reprogramando para rejuvenecer con fidelidad funcional, tienen que convertirse en células resilientes también. Pues esto es lo más interesante que hemos visto últimamente. Cuando te preguntas, cuando vas de viejo a joven, ¿qué vías genéticas se activan y que cambian de manera más dramática? Pues aquí la ven. Cambian de una manera fundamental. Y Peter Walters tiene una serie de respuestas analizadas a la homeostasis. Y las vías de la homeostasis son las que están alteradas en más profundidad. Es investigación muy preliminar, pero realmente es fascinante el hecho de que la juventud y resiliencia vayan mano de la mano. ¿Qué es lo que estás rejuveneciendo? Pues es una célula joven. ¿Qué es una célula joven? Sana. ¿Y qué es una célula sana? Pues la podríamos definir de manera funcional la que tiene una respuesta óptima de resiliencia frente al estrés y además fidelidad a su naturaleza epigenética, a su descripción e identidad celular, a las instrucciones que recibió en primer lugar y que van desarrollando en el proceso de diferenciación, y por eso se convierten en músculo, hígado o neuronas. Bien, pues ahora llegamos a mi empresa, Altos Laboratories. Pues se basa en algo extraordinario, esta biología celular novedosa, y hemos decidido que la forma de impulsar este campo, que es muy joven todavía, es construir un nuevo tipo de compañía diferente, que sea global, de amplia envergadura y que esté totalmente comprometida a la investigación fundamental. No es una compañía que empieza a desarrollar medicamentos. Hombre, claro, queremos embarcarnos en ello en cuanto podamos, pero nuestro compromiso inicial es apoyar este grupo extraordinario de científicos que dejaron el entorno académico para unirse a nosotros, a esta estructura nueva, para alcanzar estos objetivos comunes. Por supuesto, todo comienza con la gente. Tenemos investigadores principales, tenemos 26 del grupo inicial de todas partes del planeta.
contribuyentes extraordinarios a este campo emergente que es tan complejo en la biología celular. El liderazgo científico que ven aquí, seguro que reconocen. Juan Carlos Ispizúa está en el Instituto de Ciencia en San Diego. Wolf Reich era el anterior director del Brain Instituto, que es uno de los primeros institutos de envejecimiento en Cambridge, y se convirtió en el nuevo director de nuestro instituto. Peter Water, que habla del Instituto de Bay Area. Hannah El-Samad dirige la integración y todas las estructuras de apoyo en Altos. Tori Grapel viene de la compañía informática DeepMind, que supongo que habrán oído hablar, los de DelGo, en AlphaGo y AlphaZero, y lo dejó para aportar el campo de inteligencia artificial y aprendizaje a nuestra compañía. Y Shinichi Yamanaka, que es nuestro asesor científico, que supervisa una serie de investigadores en Kioto que tienen financiación por parte de Altos. El liderazgo ejecutivo dice que llegará, pero ya está con nosotros, Hal Barron, que está aquí con nosotros, que es uno de los grandes desarrolladores de fármacos en la historia del mundo. Antes ha sido presidente de Roche. Bueno, aquí estoy yo sin barba. Hans Bishop, que estaba en la compañía Juno, que comercializaba la terapia de las células CAR-T. Y Anne Carlon es nuestra CEO. Herbert Skip Berzinski es un anatopatólogo, virólogo y inmunólogo extraordinario que dirige el departamento de anatomía e inmunología en la universidad, y una de las compañías más interesantes en cuanto a la respuesta de COVID, y ahora es el presidente. Bueno, tienen todos historiales muy notables, y tenemos a 3 premios Nobel cooperando con nosotros. Pues queremos introducir este nuevo entorno colaborativo y libre, porque ¿cómo te puedes plantear las cosas? ¿Qué es lo mejor del mundo académico? Pues científicos brillantes que tienen la libertad de seguir su pasión. ¿Qué es lo mejor de las compañías? Las compañías tienen la mejor expresión a través de su misión, y todos los en la compañía se alinean con la visión, que crea un poco de tensión, pero que es maravillosa y aprovechable. Puedes tener libertad académica total, pero que tu pasión académica sea compartir esta misión. Y aquí estamos viendo la evolución de un nuevo modelo. Es un modelo de entorno hipercolativo. Aquí los tenemos todos vinculados entre sí en este mapa. Y realmente las colaboraciones de investigación que hemos creado entre todos en Altos, simplemente con las diferentes ubicaciones de desarrollo, tienen un nivel extraordinario de colaboración. Por eso pongo aquí estas líneas, ¿no? Y esto es lo más emocionante: la biología celular, la reprogramación. A mí me parece que esta nueva sociología de cómo trabajar juntos es realmente lo más fascinante de Altos. Aquí estamos todos, y muchas gracias por el reconocimiento, desde luego, pero hemos venido por las colaboraciones que ya habíamos comenzado con distintos hospitales en España, para contribuir entre todos para llevar a cabo esta posibilidad de la medicina de rejuvenecimiento a la clínica. Así que, una vez más, comienzo como termino como comencé. Aquí estamos con cuando estaba descubriendo en Estados Unidos el Instituto Nacional del Cáncer. ¿Por qué invertimos en ciencia y en cáncer? Pues que tenemos un objetivo muy sencillo en mente: que a todo el mundo, después de una vida muy larga, pueda llegar a morir joven. Este es nuestro objetivo en Altos. Muchas gracias por habernos invitado, por el reconocimiento y por escucharnos.